Bueno, vamos a presentar un caso clínico asumiendo que estamos con un equipo multidisciplinario y no en el Hospital General de Iztapalapa. Esta es una mujer de 45 años de edad, premenopáusica, con antecedentes familiares negativos para neoplasia de cualquier tipo, no usa hormonales y un nódulo palpable. Ya se presenta a la consulta por un nódulo palpable de 2 meses de evolución interlínea de cuadrantes superiores de la mama izquierda, no hay secreción por el pezón. A la exploración física se corrobora un nódulo móvil de 2 centímetros en la interlínea de los cuadrantes superiores de la mama izquierda, no hay ganglios palpables, la mama contralateral y el resto de la exploración física es normal y sus exámenes de laboratorio, así como el marcador tumoral CA15-3, están entre los límites normales. Esta es la mastografía, solamente les traigo la visión lateral, interlínea de cuadrantes superiores, ahí está el marcador en el sitio donde se palpaba el nódulo la paciente, y el ultrasonido francamente con sospecha de malignidad de la lesión de 2 centímetros. Y aquí les voy a pedir por favor que en su aplicación voten qué tipo de biopsia recomienda. Aspiración con aguja delgada en el consultorio, la primera vez que la ven, por aguja de corte guiada por ultrasonido, por aguja de corte con anestesia local ahí en el consultorio, una biopsia incisional en quirófano con estudio transoperatorio o una biopsia excisional en quirófano con un estudio transoperatorio. Tenemos 30 segundos si quieren votar en sus aplicaciones, por favor. ¿Listo? ¿Podemos ver? No, ahí le pusieron incorrecto, eso no es cierto. Yo no puse respuestas correctas, o sea, no crean eso, yo no puse esto. Pero bueno, aquí dice la mayoría aguja de corte guiada por ultrasonido. Entonces sí están asumiendo que tenemos todos los recursos. Aquí en nuestra institución efectivamente se hizo una biopsia guiada por ultrasonido. Alguien, digamos, me comentaría, de hecho mi otro colega cirujano oncólogo allí en nutrición haría aguja de corte en el consultorio con anestesia local. Yo soy más proponente del ultrasonido por ser más preciso y porque no tengo agujas en el consultorio. Entonces la mandamos a rayos X, fue biopsiada por ultrasonido y el patólogo nos reporta un carcinoma ductal infiltrante grado 2, receptor de estrógeno positivo, progesterona positivo, el HER2 salió indeterminado, se le hizo FISH que fue negativo con un KI67 del 20% para todos los que creen todavía en el KI. ¿Qué conducta recomienda en esta paciente? Cirugía conservadora, ganglio centinela, cirugía conservadora con disección axilar, mastectomía total y ganglio centinela, mastectomía radical modificada o por la edad de la paciente, mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata. Bueno, la gran mayoría de ustedes no fueron convencidos por el doctor Bargalló y le van a hacer cirugía conservadora y ganglio centinela. Que ninguno trabaja en Iztapalapa. Sí, digo, o sea, evidentemente tiene uno que ver con recursos, ¿no? Digo, ninguna duda
En nuestro caso, el doctor Bargalló lo estableció en una forma muy acertada. Si la paciente vive en la Sierra Tarahumara y yo sé que al día siguiente de la cirugía se va a regresar a su lugar de origen y no la voy a volver a ver, hay una serie de cosas que asumimos, que tenemos que estar seguros, como dice el doctor Bargalló, que eso que asumimos es real. Estamos asumiendo que va a recibir radiación y estamos asumiendo que la vamos a poder seguir, porque también dije que la recurrencia local es mayor. A esta paciente se le hizo cirugía conservadora y ganglio centinela. El patólogo nos reportó un carcinoma ductal infiltrante de 1.8 centímetros, no cambio en la inmunohistoquímica, a veces muta, el formol es mutágeno, entonces cuando lo repiten por alguna razón le sale diferente. Invasión linfovascular focal sin invasión perineural y el patólogo nos los pone, el margen más cercano está a 1 milímetro. La pregunta es, ¿qué conducta recomienda en relación específicamente a este margen? Re-resección hasta obtener al menos 1 centímetro de margen, re-resección hasta obtener 2 centímetros de margen, recomendamos a la paciente mastectomía total o conservadora de piel con reconstrucción inmediata, o le pedimos a la doctora Poitevin que la vea para darle una dosis extra de radiación al sitio quirúrgico. ¿Qué opinan ustedes de un margen de 1 milímetro? La pregunta incómoda, ¿tú sabes qué margen es ese? Sabemos que sí sabemos cuál es, no lo puse, pero sí sabemos qué margen es. O sea, digamos superior, inferior, medial, lateral o profundo, que es lo que marcamos, pues. Y si es medial, arriba, en medio o abajo. No sabemos. ¿Listo? Pasamos la gráfica, por favor. Vamos a ver. Es impresionante cómo la doctora Poitevin ni siquiera ha hablado y ya todo el mundo advoca su participación. Más radioterapia al sitio quirúrgico. Ella ahorita, digamos, va a ahondar más en esto, sobre la utilidad de dar más radioterapia en un margen no positivo. Con todos los bemoles que mencionó el doctor Bargalló de los márgenes, es negativo. La que sigue, por favor. Ahorita digo, al final voy a decir lo que hicimos en el instituto. Se hizo una biopsia del ganglio centinela, la misma fotografía que les presenté durante mi presentación. Esta es una metástasis subcapsular, no es una metástasis pequeña por HIE, no se requiere inmunohistoquímica para ver esta. Y se encontró esto en el ganglio centinela. ¿Qué conducta recomienda en relación a la axila? Nada. Ya que la vamos a reirradiar o darle más radiación a la mama, al lecho por el margen, también darle dosis extra a la axila, disecarle el nivel 1, disecarle el nivel 1 y 2, o de plano hacer una mastectomía radical modificada, por la metástasis ganglionar que tiene la paciente. Es micrometástasis, ¿verdad? Es una micrometástasis por HIE, así es. O sea, dentro de la AJCC sería N1-MIC. Sí, ponemos la gráfica, por favor. Wow. Aquí sí está muy dividida, exactamente, prácticamente igual la opinión de no hacer nada. Este es en los que creemos en el Z011. Dosis extra de radioterapia a la axila, y como temo mucho hablar de radioterapia en frente de una radiooncóloga, me voy a guardar mi opinión. Y la disección axilar convencional de los niveles 1 y 2, esto es para los que se quedaron antes del Z011, que es lo convencional que se hacía. La que sigue, por favor.
Bueno, finalmente les comento lo que se hizo con la paciente. No se le hizo nada más a la axila, se envió a la paciente a radioterapia adyuvante, no se le dio radioterapia extra ni en el lecho quirúrgico ni en la axila, recibió radioterapia convencional. Por el tamaño del tumor, nuestros compañeros de oncología médica estaban como temerosos de dar o no quimioterapia. Es premenopáusica la paciente y tenía recursos, hablando de dinero, tenía recursos para hacerse una firma genética y el tumor resultó ser de bajo riesgo. Por lo tanto, la paciente solamente recibió tamoxifeno adyuvante, y esta es la misma diapositiva también que les presenté durante mi presentación. Obviamente, cuando hablamos de cirugía conservadora tenemos que presentar los mejores resultados cosméticos posibles. Bueno, queda abierto a discusión, doctora Yanin. Quisiera que nos mandaran sus preguntas, o si alguien tiene una pregunta en este momento, que nos los haga saber. Y mientras tanto yo le preguntaría al doctor Bargalló qué hubiera hecho distinto a lo que hizo el doctor Medina en este caso si estuviéramos en un hospital no de referencia o no especializado. Lo distinto incluso es desde cómo plantea las preguntas. En lugar de decir se lo mando a un radiooncólogo, antes de yo mandarle, esa acción de mandar, yo platico primero con el radiooncólogo para ver cuáles son sus sentimientos, pensamientos. Entonces, antes de yo ponerle en contexto a la paciente, te voy a mandar con un radiooncólogo, platico primero con ellos, tengo un margen de 1 milímetro, yo me siento a gusto, tengo una micrometástasis, platicamos de la evidencia científica y en dónde nos sentimos confortables y en dónde no nos sentimos confortables, pues para que la paciente viva una comunicación del equipo. Eso es lo que yo hubiera hecho. Una micrometástasis, hoy creo que ni siquiera entra en el Z11, todas las del Z11 eran macrometástasis, entonces en esta ni siquiera habría que considerar la radioterapia, pues. Es ganglios negativos, hoy tenemos que considerarla así. El margen de 1 milímetro, yo insisto, si yo estoy convencido que yo fui el que quitó esa pieza, que yo la entinté junto con el patólogo, ese margen de 1 milímetro yo me siento satisfecho. Pero la realidad es de que pocas veces, si preguntamos si yo la pinté, si yo la llevé, si no la llevó el ayudante y se movió la pieza, si no se la di a la enfermera, o sea, la verdad es que yo a veces me quedo poco satisfecho. Entonces, creo que sí tenemos que voltear a ver cuántos son nuestras reintervenciones. Si tú andas en unas reintervenciones del 50% como mostré ahorita, pues yo le haría mastectomía a esta paciente. Si yo tengo unas reintervenciones de resecar margen de alrededor del 20%, eso es lo aceptable ahorita en los centros de alto volumen. Entonces, con esto que está diciendo, doctor, si nos mandan un caso de una paciente operada en otra institución y nos marcan un borde positivo, ahí usted sí haría una reexcisión. En el instituto ni siquiera con bordes positivos, a todas las pacientes les rasuramos el margen, ni siquiera sabiendo que el borde está positivo, o sea, no sabemos. Entonces nosotros resecamos los márgenes como lo que hacen los de sarcomas, como lo que hacen los de melanoma. O sea, yo creo que el tratamiento, o sea, tú tienes una sola oportunidad para asegurar márgenes adecuados. A este respecto, tengo dos preguntas que nos enviaron. Una dice, en cuanto a reexcisión, en un centro de referencia, ¿cuál es el porcentaje aceptable de reintervenciones para ampliación de margen? ¿Cuánto es lo esperado y cuándo se deben de tomar medidas correctivas? Que más o menos ya lo dijeron, no sé si usted, doctor Medina, quiere agregar algo en este sentido. No estoy de acuerdo con el doctor Bargalló, es 20% más o menos, ya lo mencionó él. Ahora también tenemos que ver, cuando tenemos un margen positivo y hacemos la reexcisión, cuál es el porcentaje de casos que encontramos tumor residual. Digo, no infrecuentemente cuando hacemos esta reexcisión en un paciente operado fuera, por ejemplo, inclusive por nosotros mismos, el patólogo ya no nos reporta tumor residual. Este es un trabajo que todavía no está publicado, ya lo revisamos ahí en el instituto, los factores asociados
a que encuentre el patólogo tumor residual en la reexcisión y no son de ninguna manera sorprendentes, ¿no? Obviamente tamaño del tumor, edad de la paciente, invasión linfovascular o ganglios positivos son factores asociados a que cuando hacemos la reexcisión vamos a encontrar tumor residual. En esta paciente, por ejemplo, un tumor de 1 milímetro, luminal A, ganglios negativos, la probabilidad de encontrar tumor residual si hubiéramos optado por resecar ese margen mayor de 1 milímetro, que solamente fue de 1 milímetro, perdón, con altísima probabilidad el patólogo nos hubiera reportado que no encuentra tumor residual. Tenemos otra pregunta. Dice, el doctor Bargalló mencionaba que debíamos estar preparados para minimizar. La pregunta es, ¿realmente estamos preparados? Pues yo creo que esa es una pregunta muy individual. O sea, yo creo que con lo que enseñé, sin duda con el nivel más importante de evidencia de lo que mostró Heriberto, yo creo que es una reflexión muy individual de si ya estamos preparados para estar haciendo ganglio centinela en una tasa de identificación por arriba del 95%, con unos falsos negativos por arriba del falso de 95%. Si cada uno de nosotros en nuestro centro o en el individuo estamos preparados para eso, para que reciban tratamiento adyuvante en menos de 60 días, para que reciban radioterapia en tiempos óptimos, entonces es una pregunta que se debe contestar cada uno. Yo te podría decir a título personal, yo sí estoy preparado, pero no sé si el país. Así es. ¿Qué opinan sobre lo que desea la paciente? Existen algunos trabajos que demuestran que el empuje de la cirugía conservadora es por parte del cirujano y no por parte de la paciente o lo que ella desea. Esto es muy interesante, como decía el doctor Bargalló, mientras por un lado estamos minimizando el tratamiento del cáncer, estamos maximizando cuando no hay cáncer. Cuando tenemos un carcinoma ductal in situ, una lesión atípica, o aún cuando la suegra de la paciente tuvo cáncer y la paciente entra en pánico y quiere quitarse las 2 mamas y reconstruirse de inmediato aún sin patología alguna. Aquí una de las cosas bien importantes es nuestra labor educativa como médicos. La paciente cuando tiene un diagnóstico de cáncer entra en pánico y en su mente más es mejor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es educarla para decirle que esto no es real. Por una parte, sí tenemos todos los recursos a la mano, por supuesto. Y la otra situación es el papel de la mastectomía contralateral profiláctica. Esto es otro tema que ya me tocó revisar en alguna ocasión, donde creo que se ha demostrado suficientemente en la literatura que la mastectomía contralateral profiláctica en una mujer que tiene cáncer de un lado, que no tiene criterios de cáncer hereditario, no incrementa en nada la probabilidad de sobrevida en estas pacientes. Y esto es labor de nosotros, o sea, de educar a las pacientes, porque efectivamente muchas de ellas empujan para hacer incluso la mastectomía bilateral. Muchas gracias, doctor Medina, doctor Bargalló. Tenemos algunas otras preguntas, pero por falta de tiempo vamos a pasar a la parte de radioterapia.